Gracias, Eduardo, por haber venido. ¿Cómo estás? Gracias, Bienvenido. Adrián, por la Felicidades. invitación. Un gusto. Feliz Navidad. Bueno, Eduardo, yo tengo dos preguntas para vos, pero podemos hablar de otras cosas. ¿Qué balance haces? ¿Cómo cerrás el año? Bueno, termina un año, a juzgar por las variables macroeconómicas, muy complicado. Terminamos con una inflación del orden del 51%, pese a que el gobierno trató de congelar precios, sobre todo hacia la última parte del año. Terminamos con un proceso de emisión monetaria bastante intenso, con un riesgo país que está arriba de los 1.700 puntos. Terminamos con un nivel de pobreza bastante alto. Es decir, el cuadro macroeconómico y por supuesto el cuadro social que termina este año 2021 no es de lo mejor. Lo dijimos al comienzo de este año que está terminando que no iba a haber acuerdo con el fondo durante este año, y es así, y aparentemente eso se va a prolongar por un tiempo. Hasta febrero, según Kicillof dijo. Sí, Kicillof, febrero. el ministro Guzmán, perdón. Sí, hasta febrero por lo menos me parece que no va a haber novedades con respecto al fondo. Así que estamos terminando un año, te diría yo, Adrián, con variables macroeconómicas que no son de las mejores. Por supuesto, a rescatar el hecho de que hay un rebote técnico. La economía recupera este año lo que ha perdido durante el año pandémico del año 2020. Sí. Recuperamos el 10%. Y entonces a mí me parece que eso es el dato, diríamos, positivo, y deja, esto es técnico, pero deja un arrastre estadístico de aproximadamente 2.5, 3 puntos. Esto quiere decir que si la economía argentina en el año 2022 no crece, estadísticamente vamos a tener una expansión económica del orden del 2,5, 3%. Eso es desde el punto de vista estadístico, sí. Pero claramente hay que ver las proyecciones. Vos sabés que al final se empantanó el tratamiento del presupuesto en la Cámara de Diputados, pero las proyecciones hablan de un 3, 4% para el crecimiento para el año próximo. Y esto va a depender de muchos factores. Muchos dicen, bueno, puede bajar la tasa de inflación, puede seguir subiendo, este es el piso, el 50% es el piso o es el techo de la tasa de inflación. Y ante esa pregunta, que yo te diría que es lo que más preocupa no solamente al sector productivo, sino a la sociedad en su conjunto, es qué puede pasar con la tasa inflacionaria. Y yo te diría que con esta macroeconomía, con este diseño macroeconómico, yo creo que la tasa de inflación, vamos a seguir mirando este tipo de inflaciones más cerca del 3% mensual, exactamente, 3% mensual, que más cerca del 2 o más cerca del 1. Con esta macroeconomía tiene que haber cambios en la macroeconomía que no se vislumbran. No hay un programa. Vos sabés que el presidente de la Nación habló el 14 de noviembre, después del acto electoral, de un plan plurianual. Bueno, ese plan plurianual todavía no apareció, y bueno, tiene en vilo a los agentes económicos. Las preguntas mías, las dos, surgen, ahí voy por la segunda, más que nada por el mensaje presidencial, ¿no? El mensaje que ha hecho el presidente es positivo, culpó a la pandemia y a la gestión de Macri por lo que está pasando en Argentina, y las perspectivas que marcó son alentadoras, optimistas, según el presidente Alberto Fernández. ¿Hay algo de que ese optimismo pueda suceder o solamente es un anuncio político? No, yo creo que es más voluntad, más una visión voluntarista que una visión realista, sí, de los problemas que tiene la economía argentina. No conocemos el plan plurianual. Probablemente el fondo lo que haya pedido son algunas metas macroeconómicas. ¿Qué son planes plurianuales? Planes plurianuales es que vos tenés un programa macroeconómico que va a abarcar varios años. Varios puntos. Hasta varios años, por ejemplo, 2022 hasta el año 2025, 2026. Entonces, haces una proyección, un programa plurianual consistente, que va mirando un poco más allá del tiempo. Pero no hay nada hasta acá. Por ahora no hay nada, y en el mejor de los casos lo que algunos dicen es que puede haber metas macroeconómicas, metas en cuanto a inflación, metas en cuanto a valor del dólar, metas en cuanto a lo que tiene que ver con la emisión de moneda, pero en el fondo
como te digo, en el diseño macroeconómico, un esquema macroeconómico que ajusta por inflación precisamente, porque, bueno, vos sabés que ahora se está hablando del impuesto a bienes personales, que se va a tratar probablemente el Senado de la Nación. Bueno, ahí lo que hubo es un incremento de las alícuotas, y bueno, el gobierno, claro, está necesitando, por supuesto, subir algunos impuestos. En las provincias van a subir los impuestos provinciales. Queda en manos de las provincias. Queda en manos de las provincias y eso va a subir. Los impuestos que recaudan las provincias. Eso, ¿no? Después de la elección salió eso. Bueno, por supuesto, eso va a pasar. Y lo que, como te digo, acá el modelo económico que está vigente ajusta por inflación. Entonces, ¿Cómo toma un economista, Eduardo, que el presidente Alberto Fernández, para partir, o quien sea el presidente diga, no creo en los planes económicos? Bueno, él lo dijo en el año 2020, sí. Declaraciones a medios internacionales, dijo que él no creía en los planes económicos, y después el 14 de noviembre habla de un plan plurianual. Es contradictorio. Yo creo que claro, siempre tenés que tener una línea y siempre hay que, más que creer en los planes económicos, lo que hay que tener es un esquema macroeconómico, sobre todo cuando estás en una economía de emergencia como está la Argentina, que es una economía que viene muy golpeada, arrastrando muchos años de un crecimiento muy bajo. Entonces siempre es importante priorizar o mostrar cómo va a ser la recuperación, cómo va a ser el crecimiento y cómo vas a estabilizar la macroeconomía en una economía que tiene una de las inflaciones más altas del mundo, ¿no? Claro, sin duda alguna es bastante delicado. ¿Y cómo queda parada la Argentina? Te tiro varias preguntas en una, porque sí, la vas a saber analizar. Un dólar ciclotímico, el Banco Central sin reserva, una deuda muchas veces millonaria con el Fondo Monetario Internacional, y obviamente una inflación que hace estragos en un país. ¿Cómo queda todo? ¿Cómo salimos de esto? Bueno, se sale precisamente para mí con un programa, precisamente lo que venimos conversando, con un programa de estabilización que sea un programa coherente en cuanto a la política monetaria, la política fiscal, la política cambiaria, es decir, el diseño de esa política tiene que ser lo suficientemente coherente y consistente como para que haya credibilidad macroeconómica, para que vos puedas creer y decir, bueno, yo creo que justamente un plan plurianual. Un plan plurianual que a vos te diga, mirá, las perspectivas macroeconómicas de la Argentina empiezan a ser más atractivas, empieza a movilizarse la tasa de inversión, empieza a haber una política cambiaria mucho más previsible, no con la cantidad de cepos como tenemos hoy en día, que se han multiplicado los cepos, que hay problemas con el dólar, problemas para que los sectores productivos sean más competitivos. Entonces, desde ese punto de vista, Adrián, es que lo más importante para la macroeconomía es la credibilidad. Y para ganar credibilidad, para ganar confianza, tiene que haber coherencia en el diseño de la política macroeconómica. Y un presidente, y llamémosle así, digo un presidente, una base política muy comprometida con ese tipo de esquema macroeconómico, porque también dentro de la propia coalición actual de gobierno hay distintas visiones sobre la macroeconomía, y eso por supuesto también confunde y no se sabe bien cuál es el interlocutor válido para hablar de temas económicos dentro del propio gobierno. Entonces, claro, al haber visiones distintas, débiles políticamente, bueno, ¿quién traza el diseño macroeconómico? Eso es fundamental, la cohesión política para que vos tengas en claro cuál es el rumbo macroeconómico. De lo contrario, si nosotros formamos parte de una coalición de gobierno y vos mirás la economía de una forma y yo estoy mirando la economía de otra, y es muy difícil que puedan cohesionarse y puedan estar claros esos objetivos. Gracias por haber venido, Eduardo. No, por favor, el gusto es mío, Adrián, será hasta el año que viene. Es la última invitación que bueno, de este año. De este año, bueno. El año que viene. Bueno, muchas gracias. Gracias.